Registro de Ciudadanos rechaza inscripción de Manuel Valdizón y argumenta que no es idóneo ni honrado para buscar un cargo. Asalto en Retalhuleu deja 3 muertos y 5 heridos. Atracaron a contratistas quienes habían retirado de un banco 175,000 quetzales. Procesiones de Cuaresma, imágenes de Jesús Nazareno de la Justicia y Nazareno de Santa Inés salen en procesión en la capital y antigua Guatemala. Reporteros, activistas y comunicadores protestan en diferentes puntos y ciudades contra la censura y persecución a periodistas en Guatemala. Caravana con migrantes guatemaltecos y de otros países inicia recorrido rumbo a Estados Unidos. Varios denuncian ser víctimas de extorsión en México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Como siempre es un gusto acompañarle con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez. Rápidamente comenzamos con el detalle de las noticias. Y lo hacemos con lo siguiente. En un campo de cultivos del sector conocido como Chuiquel, esto es en Patzún, Chimaltenango, se produjo un remolino. El fenómeno natural causó asombro entre los pobladores de Patzún y aldeas como Los Cerritos, Asunción, La Canoa, Paxorotot y Chirijuyú. Los bomberos reportaron que este torbellino no causó daños materiales, solo la alarma en pobladores que recordaron un fenómeno similar en julio del 2020 y que dejó daños en viviendas. Según los expertos del INSIBUME, el fenómeno se debió al paso de una onda del este y las condiciones climáticas propias de la región. Y tremendo susto vivió un motorista que transitaba este domingo en la carretera interamericana con dirección de la capital a San Lucas, Zacatepeques, cuando la motocicleta en la que viajaba prendió en llamas luego de aparentemente perder el control e impactar en uno de los arriates. Socorristas fueron alertados y atendieron la emergencia. El motorista fue identificado como Ronald Barrios Maldonado, de 42 años, y acompañaba a un grupo que se dirigía rumbo a Antigua Guatemala. Y durante la tarde-noche del viernes y la madrugada del sábado ocurrieron 3 accidentes de motocicleta en Chimaltenango. El saldo es de 3 personas fallecidas, entre ellas una mujer, además del traslado de un hombre al hospital de ese departamento. El primer accidente ocurrió en el kilómetro 62.8 de la ruta interamericana en Zaragoza. En el lugar murió Cristian Archila, de 25 años. Según socorristas, el joven falleció debido a que un vehículo del transporte pesado lo atropelló. En el kilómetro 57 del libramiento de Chimaltenango, una pareja a bordo de una motocicleta perdió el control. Aquí se reportó la muerte de Magalí López Guzmán, mientras que los bomberos voluntarios trasladaron a José Manuel Chubcaal en estado delicado al hospital de Chimaltenango. Y este sábado, un motorista perdió la vida al empotrarse en la parte trasera de una pipa de combustible. El vehículo pesado presentó desperfectos mecánicos y no tenía ninguna señalización de advertencia, por lo que el motorista no se percató que el vehículo se encontraba estacionado en el lugar. Y 3 fallecidos y 5 heridos es el saldo de un asalto a mano armada ocurrido el sábado en la primera calle de la zona 4 en la calzada Navidad de Retalhuleu. Los asaltantes pretendían llevarse un botín de 175,000 quetzales, según información oficial. Hilario Vázquez Sánchez, de 60 años, contratista de un ingenio, acompañado de sus hijos Elman Hilario, de 33, y Romeo de Jesús, de 37, ambos Vázquez Lorenzo, salieron de una entidad bancaria en un centro comercial, luego de retirar 175,000 quetzales. Al cruzar en la primera calle de la zona 4, fueron interceptados por 3 asaltantes, quienes después de despojarles el dinero, los atacaron a balazos y ocasionaron la muerte inmediata de Hilario. Los testigos relataron que el dinero serviría para el pago de una planilla de trabajadores. Salieron unos atacantes, nosotros saliendo del banco a retirar dinero con mi papá del contratista, y de repente aparecieron los 3 tipos aquí, no se muevan todos, lo dijeron cuando cabal mi hermano el poli venía atrás. Y le dieron a él primero, después le dieron a mi papá, que se quiso meter, y yo miraba.
Las cámaras de seguridad cercanas grabaron el ataque y se observa cuando Elman, hijo del fallecido y quien laboraba como agente de la PNC pero se encontraba de descanso, intentó defender a su padre y hermano, pero recibió varios disparos que le ocasionaron la amputación de una de las extremidades inferiores y falleció este domingo. La pronta acción de policías de la Comisaría 34 de Retauleu en Aldea Cabañas, Nuevo San Carlos, a través de cámaras de videovigilancia, permite dar seguimiento y capturar a 2 primos presuntos asaltantes y sicarios, identificados como Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, de 46 años, Germán Eduardo Mazariegos López, de 24, ambos con heridas de arma de fuego, al enfrentarse a balazos con agentes de PNC. En el lugar, 2 mujeres de 52 y 27 años, quienes se encontraban esperando bus, resultaron heridas de balas y fueron atendidas por los cuerpos de socorro y trasladadas al centro asistencial. Minutos después de lo ocurrido, agentes de la PNC dieron persecución a los delincuentes hasta la aldea Cabañas, Nuevo San Carlos. Tras un enfrentamiento armado resultaron heridos los primos Eduardo Ariel, de 46, y Germán Eduardo, de 24, ambos de apellido Mazariegos, y Selvin Calderón, de 23, residentes de Lotificación Pamelita, Zona 4. Fueron trasladados al Hospital Nacional, custodiados por la PNC. Tras el ingreso, Eduardo Ariel, supuesto delincuente, murió por la gravedad de las heridas. Luego del asalto, los individuos se dan a la fuga a bordo de una camioneta azul, marca Mitsubishi, con placas de circulación 822 CQL. Se reporta la incautación de 4 armas de fuego, entre ellas una pistola que cuenta con el registro esmerilado y una bolsa con dinero en efectivo, propiedad de la víctima. De acuerdo al informe policial, Eduardo Ariel, alias Guayo, quien falleció en el centro asistencial, era buscado por el asesinato de los periodistas Danilo Efraín Zapón López y Federico Benjamín Salazar Jerónimo en Mazatenango, Suchitepeques, cometido en marzo de 2015, y tenía 2 órdenes de captura por asesinato. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y en el caserío Colorado, en Sayacchepetén, las fuerzas de seguridad localizaron una aeronave que, según las pruebas preliminares, transportaba 770 paquetes de presunta cocaína. El Ejército de Guatemala reportó que localizaron la aeronave durante la madrugada de este domingo. Autoridades también confirmaron la detención de 2 hombres. Hasta ahora se desconocen los nombres y nacionalidad. Y la Policía Nacional Civil informó esta mañana de la detención de un hombre identificado como Eric N., de 66 años, encargado de un centro nocturno que opera en la Quinta Avenida y 13 Calle de la Zona 9 capitalina. En la diligencia fueron localizados 49 colmillos o envoltorios con cocaína, mientras que la persona detenida tiene varios antecedentes por trata de personas, incluidas menores de edad. Y un hombre identificado como Eliezer Puluk Ramírez, de 19 años, fue rescatado con vida este domingo luego que cayera a un barranco de 40 metros de profundidad. El hecho ocurrió en Monte Carmelo 1, Lo de Carranza, en el municipio de San Juan Zacatepeques. Bomberos municipales compartieron fotografías que muestran el momento del rescate de esta persona, quien recibió primeros auxilios y fue llevada a un centro asistencial porque presentaba heridas en varias partes del cuerpo. Y vea usted, el Registro de Ciudadanos negó la inscripción de Manuel Valdizón como candidato a diputado al Congreso de la República por considerar que no es idóneo ni honrado para buscar el cargo. Por el momento, el expresidenciable del líder queda fuera de estas elecciones. Uno de los argumentos que empleó el Registro de Ciudadanos para excluir a Valdizón es la condena que el político recibió en Estados Unidos por admitir que cometió lavado de dinero. La Fiscalía del país norteamericano logró demostrar que el ex candidato presidencial recibió recursos procedentes del narcotráfico para financiar una de sus campañas políticas, por lo que un juez lo condenó a 50 meses de prisión. Para evitar que Valdizón quede fuera de la contienda electoral, la agrupación Cambio podría interponer un recurso de nulidad en el Tribunal Supremo Electoral, que deberá ser resuelto por los magistrados. Si el partido no concuerda con la decisión, podría apelar de nuevo en la Corte Suprema de Justicia y en la de Constitucionalidad. Así lo dejó ver Valdizón en una transmisión que hizo en sus redes sociales. No podemos estar tomando en consideración una sentencia extranjera. Es como que quisiéramos aplicar leyes de otro país dentro de nuestra propia
nuestra propia república, que somos una república soberana e independiente. Entonces creo que desde ese punto de vista existe un dato inexacto y que va a ser tomado en cuenta por los juristas. Después de aceptar que lavó dinero, Valdizón abandonó la cárcel en Estados Unidos antes de tiempo y fue deportado a Guatemala. Aquí, el Ministerio Público lo investiga por otros 2 procesos penales de aparente corrupción. El primero es el caso Odebrecht, el segundo el caso Transurbano. En ambos, Valdizón goza de arresto domiciliar, lo que le permitió abandonar también la cárcel militar de Mariscal Zavala. Menos de un mes después de salir de ese penal, el político fue proclamado como candidato a congresista en la Asamblea de Cambio. Su casilla ahora queda vacante. No es el único candidato sobre quien pesa una sentencia en los Estados Unidos. El expresidente Alfonso Portillo también tiene una condena por lavado de dinero y busca ser inscrito como candidato a diputado por el partido Viva. Con la resolución del registro de ciudadanos, Valdizón se une a Roberto Arzú, presidenciable de Podemos, y a Jordán Rodas, vicepresidenciable del MLP, en la lista de candidatos que recibieron un no para competir en estas elecciones. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Y el Tribunal Supremo Electoral otorgó este sábado a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera las credenciales que los oficializan como el binomio presidencial del Movimiento Semilla para las próximas elecciones generales. Arévalo es el presidenciable, mientras que Herrera la vicepresidenciable. Esta es la primera vez que el partido compite en la contienda presidencial, pues en 2019 una resolución de la Corte de Constitucionalidad dejó fuera de los comicios a la exfiscal general Telma Aldana y al economista Jonathan Mencos con el Movimiento Semilla. 12 de los 30 partidos políticos vigentes tienen a su binomio presidencial inscrito y con credenciales ya. Por un lado, la satisfacción y la alegría de que finalmente a nuestro movimiento se le está permitiendo competir con un binomio presidencial que le va a dar una alternativa real para construir un futuro diferente en nuestro país. Un futuro como el que nuestro país se merece y que le ha sido negado. Y este sábado fue una jornada de manifestaciones en distintos puntos del país, además en México y Estados Unidos. Periodistas y activistas de derechos humanos protestaron para rechazar la persecución penal a comunicadores y denunciar ataques a la libertad de expresión y de prensa en Guatemala. En la capital, en Quetzaltenango, en Antigua Guatemala, en la Ciudad de México y en Washington, D.C., Estados Unidos. Estos fueron los puntos en donde los comunicadores y los periodistas protestaron 4 días después de que un juez ordenara al Ministerio Público investigar a periodistas y medios por publicaciones relacionadas con el proceso judicial contra José Rubén Zamora, presidente de El Periódico. En la manifestación de la capital que ocurrió frente a la Corte Suprema de Justicia en la Zona 1, la Red Nacional de Comisiones y Colectivos por la Transparencia y la Probidad anunció que denunció al juez Jimmy Bremer. A criterio de la red, Bremer cometió al menos 2 delitos al permitir investigar a los periodistas. El juez Jimmy Bremer violentó lo que establece la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, además de disposiciones procesales, pues como juez conocedor del derecho, debió declinar su competencia y conminar al Ministerio Público a que se remitiera el caso a un tribunal de honor que establece la Ley de Emisión del Pensamiento. El juez Bremer tomó la decisión a solicitud de la fiscal Cintia Monterroso como parte de un segundo proceso contra Zamora, quien está detenido desde julio de 2022 por un caso de supuesto lavado de dinero. La fiscal afirmó que Zamora montó una campaña de desprestigio por medio de publicaciones en El Periódico y que para ello habría contado con la colaboración de al menos 9 periodistas y comunicadores, a quienes señala de obstruir la justicia. Para los manifestantes, la solicitud de la fiscal Monterroso y la orden del juez Bremer van en contra de la ley guatemalteca, que estipula que no son delito las publicaciones que critiquen a funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Estamos aquí, hombres y mujeres de Guatemala, jóvenes de Guatemala, estamos aquí para defender su derecho a saber, para defender su derecho a estar informados. Cuando silencian a la prensa,
Cuando silencian a la prensa independiente, se termina la democracia. Están dándole un duro golpe a la democracia, pero también al derecho que todas y todos tenemos de saber la verdad. Además de los manifestantes, decenas de entidades nacionales e internacionales, incluyendo la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Asociación de Prensa Quetzalteca, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, expresaron su repudio por estos ataques a la democracia guatemalteca, como los califican. Con imágenes de María José Bonilla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Al volver, les tenemos las imágenes y reacciones de los cortejos procesionales en este segundo domingo de Cuaresma. Hablemos de las tradicionales procesiones católicas de la Cuaresma. La imagen de la Virgen de los Dolores del Santuario de San José recorrió las calles del centro histórico de la ciudad este sábado. Cientos de fieles salieron a observar el cortejo que salió por primera vez desde que se declaró la pandemia. La procesión inició a las 3 de la tarde y terminó a eso de las 9:30 de la noche. Es la segunda que organiza el Santuario de San José este año. La tercera será infantil y está programada para el cuarto domingo de Cuaresma, mientras que la última se llevará a cabo en hombros y la imagen de Jesús Nazareno del Milagro. De eso se trata, está programada para el Domingo de Ramos. Para nosotros ha sido una alegría retomar específicamente la procesión de hoy, ya que fue la última que logramos realizar antes del cierre por la pandemia. Hoy la retomamos después de 3 años de espera y muy contentos de tener la participación de más de 2.500 personas que hoy acompañan a la consagrada imagen de la Santísima Virgen. Sin embargo, este año con el Ministerio de Salud pues ya no fue una participación tan activa como la del año pasado. De igual forma, aunque ya no es necesario contar con protocolos, nosotros siempre recomendamos el uso de mascarilla para quien quiera hacerlo. Y miles de devotos católicos acompañaron el anda de Jesús Nazareno de la Justicia, que recorrió este domingo el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Las procesiones son una de las tradiciones religiosas más importantes en Guatemala para la fe católica. Durante la Cuaresma, las andas recorren las calles para recordarle a los devotos escenas basadas en pasajes bíblicos. Durante esta época, el morado aparece para tener presente este tiempo de reflexión y penitencia. Este 5 de marzo, segundo domingo de Cuaresma, incienso, bombas, coloridas alfombras hechas con aserrín y cientos de fieles católicos anunciaban la llegada de la procesión de Jesús Nazareno de la Justicia, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo El Calvario, que recorrió el centro histórico de la ciudad de Guatemala, pasando por el Parque Concordia, el Santuario de Guadalupe, la Catedral Metropolitana y el Templo de Santo Domingo. El mensaje que lleva Jesús Nazareno de la Justicia, al frente podemos ver en un medallón al estilo barroco el escudo del señor arzobispo de Santiago de Guatemala, el monseñor Gonzalo de Villa, quien nos ha convocado a este segundo sínodo arquidiocesano, y es una invitación para todo el pueblo católico para que pueda recibir la catequesis que se ha preparado para esta ocasión. En el anda también se aprecia a Santa Teresa de Ávila, una religiosa del siglo XVI que, según Pérez, a pesar de haber sufrido durante su vida, permaneció firme en su fe. De allí la frase "muero siendo hija de la Iglesia". Podemos ver al centro a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia, quien nos representa el gran pastor, el que nos invita a hacer comunidad. Morado y negro, penitencia y luto por la muerte de Jesucristo. Cada año miles de personas visten estos colores para llevar las andas en sus hombros, una tradición que se hereda de generación en generación. Es algo que me inculcó, mis papás desde niño. Desde niño yo llevo aproximadamente desde los 6 años, que cargo en infantiles hasta el día de hoy, ¿verdad? Para mí es algo muy bonito poder acompañar a Jesús en las procesiones, y es algo que yo le quiero heredar a mi hijo, es algo que yo le quiero heredar a él. Como parte del cortejo procesional, las marchas fúnebres son ejecutadas por una banda de 40 músicos. In Memoriam, Jesús Nazareno del Sacrificio y las 3 caídas de Jesús son algunas de las obras que conforman el repertorio.
Considero que la música sacra, principalmente la marcha fúnebre, es el vínculo entre el devoto cargador y Dios a través de una imagen, a través de Jesús, a través de la Virgen. Nosotros pues como músicos creamos ese sentimiento que tiene el cucuruche, la devota cargadora, el hecho de que va llorando, que va cargando, va haciendo su petición, va haciendo su agradecimiento. La música es esa parte importante que relaciona entre el devoto cargador y Dios. La procesión de Jesús Nazareno de la Justicia contó con 71 turnos, cada uno con 112 cargadores para un recorrido que inició a las 8 horas y cuya entrada al templo se programó a las 20:30 horas. Con imágenes de María José Bonilla para el noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y la imagen de Jesús Nazareno de Santa Inés realizó su recorrido procesional en el segundo domingo de Cuaresma en Antigua Guatemala. Miles de visitantes y fieles católicos lo acompañaron a su paso. El segundo domingo de Cuaresma, la venerada imagen de Jesús Nazareno de Santa Inés realizó su recorrido procesional por las calles empedradas de Antigua Guatemala. La imagen de Jesús salió por primera vez el segundo domingo de Cuaresma en 1944. Después de 3 años por motivos de la pandemia, realizó nuevamente su recorrido tradicional en su totalidad. El cortejo procesional fue acompañado de la venerada imagen santísima de la Virgen de Dolores. La procesión tuvo un recorrido de 11 horas. Al frente del anda pudo observarse la frase evangelizadora y de esperanza: líbranos Señor de todos los males. La alegoría está inspirada en la situación actual que se vive a nivel mundial y es un clamor de protección al Hijo de Dios. El anda es de que nuestro Señor nos libre siempre de todo mal. Y que también nosotros como seres humanos le abramos el corazón a Jesús para que Él nos guíe con sus manos hasta donde Él quiere. La feligresía católica realizó vistosas alfombras de acerrín, flores y frutas para esperar a su paso al frente de sus hogares al Nazareno. Para mí es una gran bendición de que Dios me dé fuerzas y me dio salud y me sigue dando para seguir con esta nuestra tradición familiar. Parte del recorrido del Nazareno se realizó por la carretera RN10, mejor conocida como Cuesta de las Cañas, por lo que el Ayuntamiento de Antigua cerró parcialmente el paso a la ciudad colonial. Las procesiones en Antigua Guatemala son consideradas como la máxima expresión de fe y devoción en este tiempo de Cuaresma. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y las actividades de Cuaresma se retoman tras una pausa obligatoria desde 2020 por la pandemia de COVID-19. Las procesiones vuelven a las calles y médicos dan una serie de recomendaciones para que usted disfrute de estas actividades, pero que al mismo tiempo siga cuidando su salud. Los guatemaltecos se preparan para la Semana Santa 2023. Viajes a la playa, elaboración de alfombras y participar en los cortejos procesionales serán algunas de las principales actividades. Participar en procesiones como fiel cargador o espectador significará estar cerca de un número considerable de personas, por lo que se requiere una serie de recomendaciones para no descuidar su salud ante la pandemia. Según la más reciente actualización del semáforo epidemiológico, tan solo existe un municipio en color verde. No hay ninguno en alerta roja, pero los niveles de prevención en alerta amarilla y naranja dominan, lo que significa que la pandemia sigue vigente en Guatemala. Es posible participar en actividades de temporada y reducir el riesgo de contagio, pero es necesario seguir algunas recomendaciones médicas para minimizar los escenarios de riesgos. Como ya sabido, la Cuaresma ha iniciado en Guatemala y con esto las distintas actividades de la Iglesia Católica con sus procesiones y las recomendaciones para estar cuidando la salud de las personas es utilizar las mascarillas cuando haya mucha gente, evitar estar utilizando vasos, pajillas
entre las personas y consumir alimentos con grupos grandes de personas, ¿verdad? Siempre para mantener un alejamiento de las multitudes. El médico también aconseja a todos aquellos que deben consumir medicamentos por determinada enfermedad ser puntuales con su tratamiento para evitar alguna complicación. También aconseja que ante cualquier síntoma de tos o fiebre, por más mínimo que sea, lo aconsejable es quedarse descansando en casa. Con información de Douglas Cuevas, para Noticiero Guatevisión reportó Antonio Iscot. Caravana con migrantes, dentro de ellos guatemaltecos, inicia el recorrido hacia Estados Unidos. Hablamos de este tema al volver. Ya estamos de regreso. Grupos de migrantes en la región siguen organizándose para cruzar la frontera, poniendo en riesgo sus vidas. Aquí les dejamos unos datos sobre el tema. La primera caravana de 2023, que partió desde Tapachula con unos 1,000 migrantes, se detuvo el miércoles en Chiapas, al sur de México, ante un temor por la inseguridad en el país. Por esta misma situación, los migrantes han pedido a la Guardia Nacional y a la Policía del sureño estado mexicano que los acompañen en su trayectoria hacia el norte de México con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos. Pero el problema para los migrantes no es solo la delincuencia. Las condiciones en las que viajan ponen en riesgo su vida, como sucedió con 11 guatemaltecos que murieron ahogados en una camioneta que cayó a un canal en Nuevo León, México, apenas hace unos días. Hasta el momento no hay una solución a la vista, mientras en los países de la región no existan políticas claras que mejoren las condiciones de vida de las personas. La migración continuará. Los grupos de personas cruzan las fronteras a su suerte, quedando a la deriva, estafados por coyotes quienes han hecho del tráfico de personas un negocio millonario, pues según informes del Banco Mundial, las cuotas han alcanzado los $3.801 millones en periodos de un año, y 7 de cada 10 migrantes pagan una cuota promedio de $10,000 para llegar a Estados Unidos sin ninguna garantía. Mientras tanto, en Guatemala, organizaciones se han pronunciado en contra de la reforma a una ley migratoria que podría, entre otras cosas, repercutir en el cierre de albergues, tanto voluntarios como religiosos, si estos no cumplen los requisitos normados. Para que usted se dé una idea, según datos oficiales, unos 300,000 guatemaltecos buscan llegar a Estados Unidos de manera ilegal cada año. Y es que precisamente este fin de semana continuaron los problemas para los grupos de migrantes que intentan cruzar la frontera. Una nueva caravana partió este sábado del sur de México, que se ha convertido en el punto de reunión para cientos de personas que llegan desde Centroamérica y otros países. Mientras tanto, este domingo, migrantes que llegaron a la frontera norte de México denunciaron hostigamiento por parte de policías, quienes presuntamente les exigen dinero para no reportarlos a las autoridades migratorias. Recordemos que en Guatemala, durante el año pasado, también se registraron denuncias similares por parte de migrantes. Y ahora le traigo una historia. Migrante Solidario es un grupo de personas radicadas en Estados Unidos que aportan recursos económicos para ejecutar proyectos en la aldea San Rafael, Tierras del Pueblo, en Mazatenango. Actualmente trabajan adoquinando 2 calles y están ampliando un aula en la escuela local como parte de sus proyectos de apoyo. Estos son los detalles. Este grupo trabaja con recursos de personas radicadas en el extranjero y personas de la aldea. Además, cuentan con un grupo de comunitarios que se encargan de la mano de obra. Nuestros amigos vecinos que están en los Estados Unidos, y ellos son los que aportan más, porque en realidad ellos tienen esa capacidad y ese corazón de apoyar a nuestra comunidad, porque están viendo el trabajo que se está haciendo. Nosotros hemos sacado proyectos donde nos comunicamos, somos un grupo tal vez de unos 20 o 30 personas, donde tal vez llega a la mitad o un cuarto de la cantidad que somos, y a base de eso pues
echamos la mano a cualquier lugarcito de proyectos que tenemos, ¿verdad? Para los comunitarios, este grupo genera mucho beneficio para la aldea, ya que apoyan en educación, salud y proyectos de desarrollo que no son atendidos por las autoridades. Hemos hecho algunas solicitudes a nuestras autoridades competentes, ¿verdad? En lo cual pues casi no ha habido mayor resultado, ¿verdad? Pero no dudamos que vamos a seguir insistiendo. Vamos redondeando 2 años que hemos estado trabajando unidos y gracias a Dios pues hemos logrado algunos proyectitos, ¿verdad? Que ha sido para mejorar nuestra comunidad. El grupo de migrantes que apoyan el desarrollo de la comunidad crece cada día y esperan hacer de la aldea un mejor lugar para vivir. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Se registra masacre por disputa del narco. Además, se realiza festival gastronómico que impulsa emprendimientos. Al volver le tenemos los detalles. Alrededor de 60 emprendimientos de restaurantes y ventas de comida formaron parte este fin de semana de la 3ª edición del Cuscún, un festival anual en la ciudad de Guatemala que busca impulsar a los comerciantes que sufrieron los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. La actividad, organizada por la Municipalidad de Guatemala, ofreció a familias la oportunidad de degustar platillos variados, presentaciones musicales, áreas de descanso para menores y otras amenidades. Se llevó a cabo en la Plaza El Obelisco y la Avenida de las Américas en las zonas 10 y 14. Nosotros somos una pizzería artesanal con sabores guatemaltecos y tenemos también donas de igual manera con sabores guatemaltecos y la vamos cambiando por temporada. De hecho, nosotros surgimos en la pandemia, ahí empezamos el negocio y hemos ido creciendo poco a poco. Sí, de hecho sí, nos va bien en la venta acá y aparte mucha gente llega al local a conocernos. Vamos a las noticias internacionales. Les cuento rápidamente que al menos 6 muertos, entre ellos 3 mujeres, se dejó este sábado un ataque armado registrado contra un grupo de personas en una vivienda habitada por varias familias en aparente pelea de drogas, según informó la policía. Además, se informó que personas llegaron a este lugar para atacar con armas de fuego a las víctimas. Extraoficialmente se maneja que es una disputa por asunto de drogas. El ataque armado, que también dejó 2 personas heridas de gravedad, se registró en la ciudad de Comayagüela, aledaña a Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y al menos 5 heridos y una comisaría incendiada dejó el sábado un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte, según informaron las autoridades. Las acciones violentas ocurrieron en la ciudad de Juli, cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, quien este 7 de marzo cumple 3 meses en el poder tras asumir en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar una turba que atacó e incendió la comisaría local, según imágenes difundidas a través de las redes sociales. Y el gobierno de Ecuador calificó de intento de desestabilización un informe del Congreso que recomendó un juicio político al presidente Guillermo Lasso por aparente corrupción. Con 104 de 137 votos, el Pleno del Congreso allanó el camino para enjuiciar al mandatario al aprobar el sábado el informe de delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado, realizado por una comisión anticorrupción. Y en otra información, el príncipe Enrique y su esposa Meghan fueron invitados a la coronación del rey Carlos III, según informaron este domingo medios británicos, pero la pareja, que reside en Estados Unidos desde 2020, no ha comunicado si asistirá. Según un portavoz de la pareja citado por los diarios, el príncipe Enrique recibió recientemente un correo electrónico de la oficina de Su Majestad sobre la coronación de Carlos III, de 74 años, que se estará celebrando el 6 de mayo.
Y un año después de recibir una bofetada de Will Smith durante la entrega de los Oscar, el humorista estadounidense Chris Rock se tomó su revancha anoche en un monólogo difundido por Netflix. En marzo de 2022, Smith subió al escenario de los Oscar para golpear al cómico tras una broma que hizo sobre el pelo corto de la mujer. La estrella de Hollywood y Smith, que sufre alopecia. Luego se disculpó con Rock, pero fue vetado en los Oscar por una década. El humorista no presentó ninguna demanda y hasta ahora se había mantenido casi en silencio sobre el incidente, pero este sábado en un espectáculo Chris Rock replicó acusando a Smith de llevar a cabo una indignación selectiva al afirmar que el actor estaba contrariado porque su esposa le fue infiel. Bien, les cuento que la Alianza Nacional de Veteranos Militares ALNAVEM anunció una manifestación en diversos puntos del país para el próximo martes 7 de marzo. Según los veteranos militares, las acciones se llevarán a cabo como muestra de su inconformidad con el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, que establece la ejecución de proyectos ambientales como la participación de militares retirados que prestaron servicio durante el conflicto armado interno. Y esta semana inicia una serie previa a la entrega de los premios Oscar, a celebrarse el próximo domingo 12 de marzo en Los Ángeles, California. Todas las novedades y resultados de estos premios los tendrá en prensalibre.com y guatevision.com, así que no se lo pierda. Y Guatemala llega al Louvre, en Francia, con la colección Los Destinos del Alma de Samuel Escobar, que participará como invitado en una exposición de arte a cargo del gobierno de Colombia. Estos son los detalles. Eternidad y presagio son dos conceptos que el artista visual Samuel Escobar, de 30 años, aborda en la colección Los Destinos del Alma, integrada por 7 obras que serán expuestas en el Museo del Louvre en París, Francia. Se llama Destinos del Alma porque hay un presagio de conclusión sobre el tema del destino y me parece que los destinos se pueden cambiar partiendo de los sueños. O sea, si uno se atreve a soñar, termina vaticinando algo distinto a lo que tiene prefijado de nacimiento. Son 7 imágenes porque en 7 días se configuró el universo, dice Samuel, y señala que los seres humanos tendemos a sufrir y a ahogarnos dentro del vaticinio de lo que presagia la vida desde el nacimiento, que es estar destinado a ser olvidado. Utilizando la hermenéutica, me parece súper interesante la utilización del símbolo, que o sea, son 7 piezas que me van a proyectar al mundo y me están colocando en la historia de una manera, meter mi pie en la historia. La participación de Samuel en el Louvre marca un hito en la historia del arte nacional, pues es el primer guatemalteco en llegar a dicho recinto. Para el artista, 7 piezas crean el nuevo mundo que empieza a configurar, que es salir de Guatemala, y su horizonte continúa expandiéndose con otras intervenciones. Estoy nominado al Premio Donatello en la ciudad de Milán, que eso es el 4 de abril. Y voy a participar en una exposición homenaje a los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Y o sea, es una dicha de que la ciudad de Florencia me invita a participar en esta exposición y pues, o sea, poder compartir espacio con Leonardo da Vinci tiene como ese agregado trascendental para mi carrera. Para seguir de cerca el arte de Samuel Escobar puede encontrarlo en Instagram como Samuel_Escob. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Les dejamos con la siguiente nota. La estrella musical guatemalteca del momento, Celaya, ofreció un concierto gratuito la noche de este sábado en la Plaza del Obelisco, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Noticiero Guatevisión estuvo en el evento para conversar con Celaya sobre su más reciente logro en Chile. Y esto fue lo que dijo. Con esto nos despedimos. Buenas noches, que descansen.
Celaya se presentó la noche del sábado en el Obelisco, en un concierto gratuito ofrecido dentro del marco del Festival Gastronómico Cuscún que organiza la Municipalidad de Guatemala. Esta fue su primera presentación luego de recibir la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2023, un prestigioso festival musical en Chile. Bueno, la verdad es que feliz de estar de regreso en Guate. Siempre digo, sentí mucho el apoyo del país, la unión, haber podido estar sobre ese escenario que he soñado desde muy niña, representando al final a todos esos soñadores, artistas, toda esa gente que cree que se pueden lograr cosas imposibles, y fue muy lindo de verdad poder estar ahí haciendo lo que amo, que es la música, y poder estar representándolos. Me sentí orgullosa de verdad de ser guatemalteca y poder traer esa Gaviota de Plata de regreso al país. Para Celaya, participar en Viña fue una experiencia completamente distinta a los otros escenarios donde se ha desempeñado. Había mucho interés porque es la primera vez que Guatemala va a la competencia internacional. Nunca habíamos estado, casi siempre son los mismos países, México, Argentina, Colombia, y esta vez pues por primera vez estaba Guatemala ahí representado. Llevábamos una balada, entonces creo que era como un diferenciador entre todos los géneros que eran más urbanos, y había mucho interés por el país. Yo creo que hubo una linda conexión desde la primera vez que estuve en el escenario, y eso permitió que tanto el público como los medios se acercaran, quisieran conocer más, preguntaran. Entonces la verdad feliz, yo iba con un propósito, ya para mí era un gran logro estar cantando sobre ese escenario, y yo iba con el propósito de poder conectar, de poder representar bien a mi Guate y que la gente dijera, wow, en Guatemala hay talento, y creo que se logró. La cantante tiene un mensaje para los jóvenes que como ella anhelan vivir de la música. Dale viaje, comenzá, no tengas miedo de saltar al agua y empezar a nadar, porque es un proceso, uno va evolucionando en el camino. Y miren, yo llevo años en esto, no es que empecé ayer, llevo ya más de 10 años de estar cantando, más de 7 años de carrera, y creo que a veces uno por impaciente no te atreves a ir tras lo que tú querés. Entonces dale viaje, si te gusta cantar, cantá, si te gusta cocinar, cocina, y siempre busca hacerlo de la mejor manera, porque cuando uno le pone pasión, salen cosas espectaculares. Ahora, Celaya pasará unas semanas en Guatemala y sus siguientes paradas serán Miami en Estados Unidos y algunas localidades de México, donde preparará nuevas piezas musicales para deleitar a sus fanáticos. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Será que entre la rutina y diferencias el amor se va, y me da miedo que nos falte la paciencia para perdonar. Pero las cosas de siempre que le pasa a tanta gente no nos tiene que pasar, porque si ese día llega